Bienvenidos. En este capítulo vamos a desarrollar el concepto de la estructura iterativa repetir hasta que. Al contrario de la estructura iterativa repetir mientras que, en esta estructura se repite hasta que una expresión lógica resulte verdadera. Y mientras que esta expresión sea falsa, se continuará una secuencia de acciones, las cuales por lo menos se ejecutan una vez. Entonces tenemos una secuencia de acciones que se ejecuta y para decidir si esta secuencia de acciones se continúa repitiendo, se evalúa una expresión lógica. Si esta expresión lógica resulta falsa, entonces volvemos a repetir esa secuencia de acciones. Si la expresión lógica resulta verdadera, entonces termina la iteración. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos entonces aquí el resultado. Hemos realizado la traducción o transformación del ejemplo anterior, repetir mientras que, en el cual se utiliza la estructura que mientras que se cumpla una condición o esa expresión lógica sea verdadera, hará la iteración o la repetición de un cierto número de acciones. La transformación de este algoritmo al uso de una estructura repetir hasta que sería la siguiente. Aquí tengo el pseudocódigo que le corresponde. Tenemos nuevamente la definición de un acumulador. Tenemos el acumulador que, al contrario que en el caso anterior, que comenzaba en 0, este acumulador comenzará en un tope que es el 5. La idea es que esta estructura, repetir hasta que, es la opuesta complementaria de repetir mientras que. Entonces lo que hacemos es escribir un hola y en lugar de incrementar el acumulador, lo decrementamos. Y la expresión condicional que gobierna el ciclo está invertida. Entonces aquí repite mientras el acumulador sea menor que 5, partiendo de 0, es decir, la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Con eso tenemos 5 iteraciones que se están imprimiendo aquí para cada mensaje hola. Mientras que aquí comienza en 5 y finalizará, o iterará, mejor, iterará, mientras que este sea mayor que 1. O dicho de otra forma, va a repetir hasta que esta expresión se haga verdad. Como comienza en 5 y se empieza a decrementar, entonces estará en 5 la primera vez, en 4 la segunda, en 3 la tercera, en 2 la cuarta y en 1 la quinta. Cuando este acumulador se decrementa y se hace 1, esta expresión lógica se hace falsa y ya no itera más. El resultado por consola es exactamente el mismo del otro algoritmo. Aquí los estamos apreciando. Y son algoritmos que hacen exactamente lo mismo, pero con estructuras iterativas distintas. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora la transformación del algoritmo que recién escribimos en pseudocódigo. El ejemplo repetir hasta que lo vamos a transformar a lenguaje C. Veamos el resultado. Tenemos entonces el resultado de la traducción al código del ejemplo repetir hasta que. Usamos, como es de costumbre, una variable entera. Esa variable tiene una inicialización en el 5 y se irá decrementando con el tiempo. Esta variable está en el marco de un do while, el cual representa la estructura repetir hasta que.
Comenzando en 5, el acumulador debe decrementarse. Recordemos que esta expresión se puede también escribir como menos igual a 1 o menos menos. En cualquiera de los casos funcionará de forma semejante. De otra parte, tenemos que la condición que está descrita aquí en el pseudocódigo se va a invertir con relación al código. Tenemos var acumulador mayor o igual a 1, que sería la expresión lógica opuesta exacta a la expresión var acumulador menor que 1. El opuesto exacto del signo o del operador relacional menor sería el mayor o igual. Existe en PSeInt otra alternativa para tener una codificación más directa hacia este ejemplo en C. Veamos, esa alternativa sería esta. Tenemos la posibilidad de cambiar el ciclo por un repetir mientras que, para que se parezca más a lo que está ocurriendo aquí, porque este está repitiendo o está haciendo do, mientras que, aquí tenemos el while. Entonces, esta forma es más mapeable, es 1 a 1 con relación al código. Sin embargo, las dos son correctas, el repetir hasta que o el repetir mientras que. Aquí lo tenemos. Bien, con esto hemos expuesto la estructura del repetir. Ahora vamos a tomar un ejemplo de otro capítulo y realizamos la aplicación de esta estructura sobre un programa real. Muy bien, como ejercicio vamos a realizar la transformación de este mismo pseudocódigo a el uso de una estructura repetir en lugar de la estructura mientras. Y posteriormente vamos a ver el resultado en el lenguaje C. Muy bien, entonces tenemos el pseudocódigo en las dos versiones, una versión con repetir mientras que y la otra con repetir hasta que. Son semejantes y hacen exactamente lo mismo. La única variación es el cambio en la condicional. La condicional debe ser opuesta. Si aquí hemos colocado igual, aquí hemos colocado diferente. El resto se hace exactamente igual. La traducción a código fuente de C la tenemos aquí. La versión más sencilla de pseudocódigo para traducir y más directa es la que usa el repetir mientras que. Tenemos entonces, se han declarado una librería adicional que se llama la librería estándar. Esta librería adicional nos permite utilizar distintas rutinas, por ejemplo, para llamar al sistema y limpiar la pantalla, debido a que en C no existe una rutina nativa que limpie la pantalla. Entonces tenemos que recurrir a una librería externa para que use la ventana de comandos y los comandos de DOS, del Disk Operating System, o el sistema operativo del disco, para realizar ese tipo de acciones sobre la consola. Este CLS no es distinto a lo que nosotros usamos aquí en el símbolo del sistema. Por ejemplo, le doy un comando para listar los directorios y el CLS lo que haría es borrar la pantalla. La traducción del acrónimo es Clear Screen. Por eso CLS. Y esto es lo que hace. Es lo que justamente queremos que realice esta línea de código en C. Imprimimos la etiqueta para la variable día. Leemos la variable día. El switch, como ya se explicó, con los casos.
cada caso finalizando con un break, excepto el último. El break, recordemos, es para que cada caso se ejecute y sea excluyente con los demás, de tal manera que una vez que ejecuta este caso, la siguiente instrucción a ejecutarse sería la que está después de la estructura switch. Luego, entonces, tenemos un salto de línea para separar el cálculo del día con relación a la pregunta si desea repetir o no otro cálculo. Se lee la variable var continuar y se replica la misma expresión lógica que está aquí en el pseudocódigo. De tal manera que tenemos el resultado aquí. Ingrese un número para calcular el día. Le decimos 3, por ejemplo. Ahí está el día. ¿Desea repetir? Le digo que sí. Ingrese un número para calcular el día. El 4. ¿Desea repetir? No. Y entonces le doy cualquier número distinto. Recuerden, no vayan a darle letras porque se va a bloquear el programa. Va a decir que no. Y el programa finaliza. Otras cosas que se pueden presentar durante la ejecución son las siguientes. Para finalizar, entonces vamos a realizar una demostración de la ejecución en tiempo de depuración. Hemos colocado un punto de interrupción aquí en la línea 5 y vamos a ejecutar el modo de depuración, que va a ejecutar este programa a medida que yo vaya indicando. Bien, activo el modo de depuración. Cierro algunas ventanas que están sobrando y procedo a observar. Hay una cosa importante y es que el modo de depuración no puede ejecutarse en esta instrucción, donde ha sido incorrectamente puesto el punto de interrupción. Entonces tengo que ubicarlo, por ejemplo, en la línea 6 para que se ejecute correctamente. Voy a quitarlo, voy a detener la aplicación y procedo a colocarlo aquí. Hago el reintento, ya no hubo ningún mensaje adicional. Es una lección importante y donde nosotros estamos ubicados por el momento en la ejecución del programa es justamente en la línea que está marcada aquí con la flecha verde. Ahí se ha detenido la ejecución del programa. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a ir línea por línea con la instrucción stepping. Entonces, lo primero que voy a hacer es borrar la pantalla, aunque no es necesario porque la pantalla arranca en blanco. Pero bueno, es lo primero que va a hacer. Luego pasa la ejecución a la línea 7 e imprime la etiqueta. Bien, ahora va a leer la variable y él espera para que yo le introduzca un valor. Voy a colocar el valor de 4, por ejemplo, y Enter. Él regresa nuevamente el control al código y va a derivar o a bifurcar según el día. El día en estos momentos estaría en 4, como yo lo acabo de introducir. Vuelvo con Stepping y él va directamente al caso 4. Nuevamente imprimo, hoy es jueves, y salta de una vez a la instrucción siguiente, eso ocurrió por el break, a la instrucción siguiente de la estructura switch. Salta de línea y ahora imprime la etiqueta para el continuar. Le digo que sí, quiero continuar. Él está esperando por una lectura, así que voy a proceder con esa lectura. Listo. Le digo Enter. Y fíjense que ahora va a evaluar y continuar. El continuar en este momento está en 1, ¿cierto? Y va a repetir mientras que la variable sea 1. En otras palabras, el usuario ha confirmado que desea continuar. Stepping, vuelve a borrar pantalla, vuelve a iterar, me solicita el día nuevamente. Vamos a calcular otro día. Luego salta directamente al caso 5, hace el break, salta directamente a la línea 20, borra pantalla, perdón, salta de línea,
Imprime la etiqueta para el repetir. Le decimos que no quiero continuar, así que dice otro número para no. Entonces lo obedecemos, colocamos por ejemplo, el 45. Ya está. Enter. Revisa la expresión condicional. Esto va a repetir mientras que la variable var continuar sea igual a 1, pero ahora cambió el valor a 45. Muy bien, entonces va a salir ya de la estructura repetitiva. No hay nada más que hacer. Y retorna 0 para la ejecución del programa. Ya finalizando. Bien, otra cosa que hay que tener en cuenta es cuándo esto no retornaría 0 o cuándo ocurriría alguna falla. Bueno, por ejemplo, vamos a ejecutarlo en modo normal, ya no en modo depuración. Voy a ejecutarlo y en lugar de colocar un número para día, voy a colocar una combinación entre letras y números, suponiendo. Y le digo Enter. Entonces, fíjense cómo el programa finaliza. Finaliza, primero me dice no es posible terminar el día, ¿cierto? Y finaliza con un código de salida, bueno, 0, no tuvo problema, ¿cierto? Es decir, a pesar de que yo le introduje una letra, él ejecutó, pero se salió finalmente. Bien, con esta demo hemos finalizado la traducción de código para la combinación de las estructuras según y repetir. Hemos hecho el mapeo a código utilizando dos formas alternativas desde el pseudocódigo y hemos copiado o mapeado o traducido ese código al lenguaje C. Con esto damos por finalizado este capítulo, por su atención. Muchas gracias. Hasta la próxima.